Muy buenos días, señores de la prensa, ciudadanía. Una vez más estamos aquí defendiendo nuestra niñez. Como ustedes saben, sin ningún cálculo político y sin ninguna encuesta en mis manos, hace cerca de una semana me pronuncié en contra del fallo de la Corte Constitucional, en donde ellos pedían al Ministerio de Educación tener protocolos para asistir a la transición transexual de los niños. ¡De los niños! Obviamente estuvimos en contra. Y no solamente que estuvimos en contra a título personal, sino que compartimos los mismos valores con mi familia y compartimos los mismos valores con la familia de mi binomio presidencial. Quienes están junto a nosotros compartimos los valores de familia, los valores de que los niños se respetan y que tienen que estar ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, especialmente desde el Estado. Lamentablemente, mi uso y ejercicio de mi libertad de expresión ha causado cierto recelo en ciertas personas. Es decir, ellos están en contra de que yo pueda decir a los niños no se los toca, a los niños no se los asusa en su transición transexual. ¿Quiénes han estado en contra? Y quienes de alguna manera sacan esto de contexto y tratan de decir que yo estoy en contra de los niños trans. ¿Hay niños trans? No se trata de una denuncia que ha hecho la ONU, no se trata de una denuncia que ha hecho UNESCO, ni ninguna fundación de niños. Se trata del señor o la señora, no sé si ya ha cambiado su sexo en la cédula, Rodríguez, quien es, de lo que tengo entendido, un hombre que transicionó a mujer, luego se casó con una persona que nació mujer y transicionó a hombre, se casaron y tuvieron un hijo. Esta persona ha puesto la denuncia como parte de un colectivo, Silueta X. Y ha puesto una denuncia de que se me suspendan mis derechos electorales, para que yo no pueda seguir hablando, para que yo no pueda seguir defendiendo a tus hijos, especialmente a los hijos de los migrantes, que probablemente no quieran, porque no tienen la proximidad con sus hijos para defenderlos, para protegerlos, para guiarlos. Y quizás pues yo, hoy por hoy con mis hijos en otro país, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si el día de mañana el Estado inglés le dice a los profesores, habla con los niños y diles, mijito, si usted quiere, vaya al baño de niñas? Y no defina todavía, si usted quiere ser niño, es niño, y si no, es niña, o sea, esto es relativo. Que tengan de alguna manera esa conversación con un profesor, no lo quiero. Quiero poder tener y seguir teniendo el derecho de que los padres sean quienes eduquen a sus hijos conforme lo dicta la actual ley en Ecuador. Yo me ratifico. Tratar de adoctrinar a niños o asistir a niños en una transición transexual es una aberración. Asistir a niños en una transición transexual es una aberración. Por favor, si hay una línea clara entre niños y adultos. Lo recogen muchos tratados internacionales, lo recoge la ley ecuatoriana. Hay cosas que no tienen que ser buenas o malas para que los hagan los adultos y no las hagan los niños. Tener relaciones sexuales. Bueno, entonces si es así y lo vamos a relativizar, dejemos que los niños de 4 años tengan relaciones sexuales. Si vamos a dejar que entonces los niños fumen, dejemos que los niños puedan ir a la farmacia y compren cualquier medicamento, o que tomen alcohol, o que conduzcan.
hay una gran diferencia entre niños y adultos. Un niño, por su nivel de madurez, por química, por biología, muchas veces no puede tomar ciertas decisiones. Y ustedes lo saben. Aquí no hay que relativizarlo. Un adulto de 23 años, tratando de tener relaciones con un niño de 5, es una aberración. Dos adultos de 23 años, no. Una transición sexual, como han tenido derecho a hacerla, quien nos presenta la demanda, el señor o señora Rodríguez y su pareja, lo han hecho de adultos. Están en pleno uso de su libertad. A lo que nos oponemos es a que se usen niños y se adoctrinen niños, incluso desde el Estado. Hoy la Corte Constitucional emite protocolos o emite un dictamen para que se hagan protocolos desde el Ministerio de Educación para asistir a los niños a la transición transexual. ¿Por qué nos oponemos férreamente? Porque esto no solo que es una declaratoria, esto es abrir la puerta a que el día de mañana ya no sea solamente el Ministerio de Educación el que le dice a los profesores, asístelos, y si no los asistes te sancionamos, como lo han hecho con el Colegio Jefferson. El día de mañana solo hay que cambiarle dos palabritas. Hay que cambiarle Ministerio de Educación por Ministerio de Salud. Y hay que cambiarle la palabra profesores por doctores. Es decir, pudiésemos tener el día de mañana o pasado mañana a la Corte Constitucional depravada que diga, tienen Ministerio de Salud, usted tiene que decirle a los doctores que asistan a los niños a su transición transexual y si ellos quieren mutilarse, mutílenlos. Hasta eso nunca vamos a llegar. Por eso el día de hoy yo celebro que el presidente Donald Trump, el día de ayer, como una de sus primeras declaraciones, ha dicho que solamente hay dos sexos, masculino y femenino. Y en ese sentido nosotros lo vamos a defender especialmente para niños. Queridos amigos, yo los invito a seguir defendiendo a la familia, independientemente de cualquier camiseta política. Quienes han creído en cualquier tipo de liderazgo político, por favor, esta noche, con su almohada, consúltenlo. ¿Están defendiendo esos líderes a la familia? Pónganse a pensar, ¿qué pasaría si esto sigue? Si es que tú tienes que emigrar, como el 74% de los ecuatorianos lo está pensando hacer. ¿Tú quisieras que un profesor, que un director de colegio comience a sembrar estas dudas en tus hijos? ¿Que el día de mañana puedan ir a un doctor libremente y mutilarse? Cuidado, no juguemos con fuego y si lo hacemos, no juguemos con fuego cerca de los niños. Nosotros queremos libertad con madurez, cuando uno puede ser verdaderamente libre para tomar decisiones, para firmar contratos, para tener relaciones sexuales, para conducir, para tomar alcohol, para ir a comprar a la farmacia, para votar. Aquí no, nada es relativo. Hay una línea muy clara y es una línea que nosotros jamás dejaremos que personas con ideologías extranjeras vengan a someterlas en nuestra sociedad ecuatoriana. Nosotros tenemos el Plan Familia, cuna de valores, de los valores tradicionales de la sociedad ecuatoriana. Como ya ha dicho el Génesis 1:27, varón y hembra los creó. La libertad con madurez, amigos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Yo tengo una pregunta. Adelante. Hay una sentencia o resolución de la Corte Constitucional. No le quedará más al Ministerio de Educación y al Ministerio de Bienestar Social, porque ellos fueron los que impulsaron la acción extraordinaria de protección para que se les reconozca padre de familia el hecho de que su hijo quería usar falda, así era. Entonces, ¿tendrá que cumplirse esa decisión, esa declaratoria, señor Figueroa? Bueno, normalmente de lo que recoge la sentencia,
son 6 meses que se le ha dado al Ministerio de Educación para que emita sus protocolos. Luego este Ministerio de Educación tendrá que darle algún tiempo a los colegios. Por lo pronto, si nosotros sabemos que de aquí a 6 meses el gobierno saliente de Daniel Noboa no estará, Dios mediante y con la ayuda del pueblo estará nuestro gobierno para demorar lo máximo que se pueda la ejecución de este tipo de dictámenes. Una vez que nosotros lleguemos al poder, y esto lo tenemos que hacer rápidamente, convocaremos a una consulta popular para cambiar la Constitución y que la actual Corte Constitucional se tenga que ir a su casa. Luego trataremos de enmendar todas las atrocidades que esta Corte Constitucional ha hecho, incluyendo proteger a la familia ecuatoriana. Hay que pedirle disculpas al padre del niño que quería usar faldas, a pesar de que ya no vive en el país. Por lo pronto se tienen 6 meses para aquello. Dios mediante, estaremos expectantes de ver cuáles son los resultados de las elecciones. Dios mediante, ganaremos las elecciones y otro gallo va a cantar en el momento en que un defensor de la familia como Luis Felipe Tillería esté en Carondelet. Yo creo que antes tenemos que pedirle disculpas a la familia de los 4 niños de las Malvinas, cosa que no se ha hecho desde parte del Estado. Una vez que estemos en Carondelet, lo haremos y comenzaremos a proteger a la familia, la libertad con madurez. ¿Es suficiente pedir disculpas? No, bueno, definitivamente que es un buen acto que tendría que hacer el presidente de la República, especialmente, no lo ha hecho, y lo más importante aquí es que tenemos que pedir disculpas a nombre de los políticos que han estado en este país por los últimos 45 años. Ellos han sido quienes han hecho leyes que premian a los grupos delincuenciales, que reclutan niños. Les dan un bonus, les dan un aguinaldo. Y les explico por qué soy tan duro. Actualmente, si usted es líder de una banda criminal y contrata a un joven de 18 años de que cometa sicariato, a ese joven le dan 16 años de cárcel. Es decir, ese joven cuando salga en libertad ya no va a tener pelada, ya probablemente uno de los 2 padres esté muerto y probablemente nadie lo conozca en el barrio. Con lo cual el joven va a decir, bueno, yo si delato a mi jefe, me reducen la sentencia, me reducen la pena. Y el joven va a tener pues que cantar. ¿Quién es el líder de la banda? Sin embargo, si ese joven no tiene 18 años, sino que tiene 16, no tiene que delatar porque en 2 años sale libre automáticamente y 2 sale con su récord criminal limpio. Es decir, para el líder de la banda es mejor negocio contratar a un niño. ¿Quién hizo esa ley? ¿Quién hizo esa ley para que estén ávidos de reclutar nuestros jóvenes? Son los políticos de los últimos 45 años. Por eso venimos a resetear este sistema. Porque no solamente que la política ha secuestrado los recursos naturales, la democracia, los negocios, sino que ahora está tratando de secuestrar la moral. Por eso es que tenemos niños que no solamente que tienen su género, entre comillas, confundido, sino que se confunden y muchas veces piensan que son sicarios. Por eso necesitamos guiar a nuestros niños para que no decidan a tan corta edad. Por eso nuestro plan familia se basa en ser la cuna de valores de la sociedad. ¿Cómo ve usted, ya hablando en otro tema, el pedido que hizo la candidata a la presidencia, Luisa González, respecto de pedirle un debate al presidente Daniel Noboa? Simple y sencillamente participen los dos. No, desconozco de ese petitorio, del petitorio que sí sé es de, perdón, ¿usted me dijo Andrea o Luisa González? Luisa González. Sí conozco de ese petitorio, de hecho, lamentablemente Daniel Noboa está en Washington, yo sí estoy aquí y públicamente la invito a Luisa González a que debatamos los dos. Yo estoy aquí, no tengo mala noche de haber viajado pues de Washington acá, así que estoy fresquito para un debate cuando usted me diga. Y es más, cuando ya esté en condiciones el presidente candidato Noboa, también podemos debatir con él. Con cualquiera de los dos o con los dos, o sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo entiendo que ambos representan una postura de centro izquierda
nosotros estamos en el ala opuesta y yo creo que sería interesante para el país debatir esos dos modelos de economía, esos dos modelos de sociedad, esos dos modelos de Estado. Esos dos resultados en el mundo entero. Los resultados de la izquierda fracasada y los resultados de la libertad de mercado exitosa. Háganle una invitación a los dos candidatos que se han mencionado para debatir. Bueno, pues una invitación a Luisa González para que venga a debatir cuando quiera, con cualquier tipo de moderador, y también al señor Rafael Novoa a que venga a debatir. ¿Qué quiere que ellos le digan al país o qué quiere decirle usted al país en ese debate? Bueno, en ese debate tenemos que confrontar nuestros modelos de país que queremos, sin ataques personales. ¿Y las propuestas? Pues las propuestas, los modelos de país. O sea, nuestras propuestas nos guían a un modelo de país que queremos. Nosotros queremos un país donde reine la libertad, no donde reine el Estado. Donde cualquier agricultor pueda importarse sus tractores, su maquinaria para trabajar. Donde cualquier empresario industrial pueda importar sin ningún arancel, sin ninguna restricción. 100%. Entonces, los otros dos candidatos también están a favor de la... Bien, veamos qué constitución queremos. Si es una constitución de libertad o es una constitución estatista. Si queremos un modelo en el cual quien explote nuestros recursos naturales sea el Estado y los políticos a través del Estado, o sea, quien explota nuestros recursos naturales es una empresa experta en el mundo, en esa industria, y las acciones están en los bolsillos de los ecuatorianos directamente. ¿Hay que concesionar el campo Sacha o no? Hay que vender todas las concesiones petroleras, no concesionarlos. Hay que venderlo totalmente, pero con una gran diferencia al modelo social cristiano de los 90. Nuestra privatización no solamente va a ser a las empresas de los amigos o las empresas internacionales. La clave de nuestro modelo es que le vamos a devolver a la ciudadanía sus recursos naturales. Devolver, es decir, que si tomamos Petroecuador, lo dividimos en tres partes. Una parte, una tercera parte, se divide en 18 millones de acciones y cada ciudadano va a tener una acción para que la tenga en sus bolsillos. Esto más o menos viene a ser algo tan grande y tan irreversible como la dolarización. Antes soñaban los ecuatorianos que podían viajar. Decían, ¿y qué tal si ese dinero que entra, esos dólares que entran, producto de la exportación de banano, producto de la exportación de petróleo, de camarón, no se van al Banco Central esos dólares y a cambio nos dan unos papelitos que se llaman sucres? Y todos los días esos sucres valían menos. Llegaron soñadores como estas personas que nos acompañan y dijeron en aquel momento que los dólares estén directamente en los bolsillos de los ecuatorianos sin la intermediación de ningún banco central. Y hoy es tan fuerte la dolarización que ningún político, a pesar de que haya hecho una tesis de cómo desdolarizar, lo ha podido lograr. Por eso en nuestra Constitución... Sí, efectivamente, y es una buena decisión. O sea, aunque la decisión la haya tomado Camargo, era una buena decisión. ¿Quién en su sano juicio de quienes nos ven irían al Banco Central con sus dólares y decir, muy buenas, aquí están mis dólares, entrégueme sucres, por favor? Sería una decisión que yo creo que no se compartiría por la mayoría de ciudadanos. De hecho, en nuestra nueva Constitución tendremos al dólar como moneda oficial del Ecuador, para que nunca más venga ningún político a chantajearnos diciendo, tengo que subirte 3 puntos del IVA, porque si no peligra la dolarización. De esa manera lo tendremos en la Constitución, y si quieren cambiar la Constitución se tienen que demorar 1 año. Y van a decir, vamos a llamar una constituyente para eliminar la dolarización. En ese momento se les acaba la carrera política. Vamos a defender la dolarización. El correísmo ha dicho que es imposible hacer el tren bala en Ecuador. ¿Qué opinión tiene? Yo estoy siempre en las antípodas del correísmo. Yo entiendo la mediocridad del socialismo del siglo XXI. Claro, en Cuba, en Venezuela, no son capaces de mantener 24 horas seguidas de luz, con lo cual entiendo que para el correísmo tiene que ser difícil o casi imposible hacer un tren. Afortunadamente, esa respuesta se la puede dar también Eloy Alfaro. Hace 125 años, con ideas liberales, no comunistas, no socialistas del siglo XX ni del siglo XXI, Alfaro ya hizo el tren. Lo que necesitamos es
hacer un upgrade de 125 años. Necesitamos modernizar las rieles, electrificar las rieles, para que mañana tengamos un tren de alta velocidad. Y hacer un par de retoques al trazado, aproximadamente un 5 o 7%, tunelar ciertas montañas para que el tren sea mucho más eficiente. Normalmente en el mercado abierto, el costo de un tren bala de cerca de 350 kilómetros es aproximadamente de 6.000 millones, entre 5.000 y 6.000 millones. Afortunadamente, ¿perdón? Para entre 350 y 400 kilómetros, depende del nivel de cuántos túneles se hagan. Aproximadamente este recorrido tiene entre un 12 y 17% de túneles. ¿Cuál es aquí la situación? Y la bendición que tiene Ecuador. La gran mayoría de ese dinero, la mayoría de ese dinero, de esos 5.000 millones que se requieren para un tren de alta velocidad, obviamente, ¿no? Pues, o sea, ya los correístas le podrán decir que son 30.000 millones, pues, ¿no? Pero ya eso es harina de otro costal. Yo estaba hablando, pues, en el momento en que nosotros lleguemos al poder y lo hagamos con honestidad, que hagamos todos los contratos por la derecha. Se requieren normalmente 5.000 millones de dólares, pero la gran mayoría de ese dinero se va en comprar la tierra, expropiar, litigios legales para poder tener un trazado prácticamente recto, lo más eficiente que se pueda. Afortunadamente, el 95% del trazado ya está hecho. Tenemos un tren, es del Estado, no tenemos que gastar ni un centavo. Es decir, lo que tenemos que hacer es modernizar las rieles para que sean y aplanar el terreno en ciertos lugares para que puedan pasar trenes de alta velocidad. Segundo, tenemos que electrificar las vías porque de esa manera pues es mucho más eficiente. Tenemos que tener transformadores, etcétera, etcétera. Todo el proyecto, en lugar de costar 5.000 millones, como ya tenemos lo más caro, costaría aproximadamente 2.200 millones. Claro que sí, hay muchas empresas que se dedican a rieles y a trenes, pero voy más allá. Se me preguntó ayer, que estaba en un TikTok Live, hay 2.200 millones en el Estado. Bueno, hubo un joven que me dijo que esa era la mitad de la deuda externa. Obviamente quizás vive 70 años atrás, hoy por hoy la deuda externa es cerca de 80.000 millones. Es decir, esto no es ni 4% de la deuda externa. Pero hay un dato más importante. Todos los años, gastamos 3.500 millones de dólares en burocracia parasitaria. Es decir, gente que no es necesaria en el Estado. Son unos chupasangre que tienen al Ecuador desangrado. Nos gastamos 3.500 millones de dólares todos los años. Eso equivale a decir 10 millones de dólares al día. ¿Qué podemos hacer con 10 millones de dólares al día? Podemos hacer 10 escuelas en un día. Podemos hacer 3 hospitales en un día. Podemos comprar 238 patrulleros en un día. Vamos poniéndolo en contexto. En una semana pudiésemos hacer 21 hospitales en una semana. En la siguiente semana podemos tener 70 escuelas, o sea, ya habrían escuelas en todas las provincias, una escuelita nueva. Voy allá. Es decir, en una tercera semana podemos tener 1.500 patrulleros. 3 semanas. Tendríamos 21 escuelas, 70 escuelas, 21 hospitales, 1.500 patrulleros. Pero ¿qué más podemos hacer? Podemos en 3 meses dotar de riego a toda una provincia en Ecuador, toda la provincia. Podemos hacer en 9 meses el tren de alta velocidad. ¿Cuánto se demoraría? Depende de la empresa que normalmente vaya o a tomar todo el proyecto, es decir, hacer las rieles como se hacen las vías, o si es que va a tomar todo el proyecto como es, no solamente hacer las vías, sino también operar los trenes. Cada tren aproximadamente cuesta entre 40 y 60 millones de dólares si es nuevo. Pero obviamente todos sabemos que trenes de alta velocidad existen en Europa por los últimos 35 años. Es decir, pudiésemos tener o puede venir una empresa que diga, bueno, yo voy a tener trenes que no tengan los puertos USB. Chévere. Y los tipos armarán sus viajes Quito-Guayaquil más baratos que las otras que tienen Wi-Fi, etcétera, etcétera, de acondicionado. De todo da la viña del Señor. Nosotros sabemos que en un mercado de competencia esto será más barato que ir incluso en avión y más rápido. Aproximadamente, si uno coge un avión de Guayaquil a Quito, esto normalmente toma 1 hora antes que hay que estar en el aeropuerto,
40 minutos de vuelo, no llega a Quito, llega a Tababela, de ahí tiene que coger un taxi y dirigirse a Quito y gastar $30. Es decir, hoy por hoy uno se demora aproximadamente 3 horas en llegar a Quito, de Guayaquil a Quito. Lo que nosotros proponemos es que desde el centro de Guayaquil al centro de Quito sería 1 hora 50. Pero aquí viene algo muy importante. Un tren de alta velocidad no solamente que lleva gente, también puede llevar carga. Y esa es la manera en la que vamos a salir de la pobreza. Porque en el primer mundo, todos mis migrantes saben que el litro de leche al precio de venta al público cuesta 10% más barato que Ecuador. 10% menos que Ecuador. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo ganan los ganaderos? ¿Cómo hacen los lecheros? Bueno, en ese mismo primer mundo, a pesar de que la leche cuesta 10% más barato que en Ecuador, al productor le pagan 30% más. ¿Cómo uno se explica tal bendición? Que la leche sea más barata a precio de venta al público y que los ganaderos sean ricos. Porque el costo de distribución y de transporte es mínimo. Porque un tren de alta velocidad también puede llevar carga. Puede llevar 200 contenedores, que eso equivale aproximadamente a 600 camioncitos, pero con una diferencia: un solo conductor. Por eso en el primer mundo la papa, la harina, la leche es más barata y la gente gana hasta 6 veces más. Eso es lo que quiero para Ecuador. Vamos a resetear el sistema, abrazando las ideas de la libertad, nos vamos a enrumbar al primer mundo. Muchas gracias, amigos. Me van a permitir hacer la declaración final, y bien lo dijo Luis Felipe, nuestro plan familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el primer refugio de amor, seguridad y valores que guían a las generaciones hacia un futuro sólido y equilibrado. En tiempo de cambios sociales profundos, es esencial que defendamos el papel de la familia como la base que protege la identidad, como la base que protege la integridad y el bienestar de nuestros hijos. La educación de los pequeños debe ser un proceso libre de imposiciones ideológicas que distorsionen su desarrollo natural. Es crucial rescatar los valores universales que nos han fortalecido como sociedad: el respeto, el amor incondicional y la protección de la infancia. Ese es nuestro plan familia. Ese es el fortalecimiento que necesitamos desde la sociedad, desde los barrios. Tantos niños involucrados con el crimen organizado, tantos niños que padecen violencia, discriminación. No es posible que ahora, defensores de ello, seamos acusados a través de contencioso electoral. Finalmente, solo en un entorno familiar sano y unido en principios sólidos se puede forjar una sociedad que respete la dignidad humana. Esa es la razón de ser por la que estamos en esta mesa. Muchas gracias, amigos.